Listo, entonces continuamos con la audiencia, sí. Señor. Entonces esta ya es la de la lectura de fallos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, entonces pues primero pues apelo la decisión. Decisión del fallo que dice, primero, declarar contraventor de las normas de tránsito al señor Yuri Yoxan Lizarazo, identificado tal, por infringir el Código Nacional de Tránsito, artículo 131, literal de infracción, según comparendo tal, e imponer la multa a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, apelo la decisión del juzgado, del despacho. Entonces dice, continuación de la diligencia de fallo, interpuso recurso de apelación a la resolución 45 del 7 de abril de 2022. Vamos a continuar marcas, procedemos a evaluar la continuación en la que se declara contraventora a las normas de tránsito al señor Yuri Yoxan Lizarazo León, identificado con cédula de ciudadanía 86072-757 de Villavicencio por la comisión de la infracción 6, y estando las partes presentes en autos, conocidas en autos una vez abierta la diligencia de forma legal al momento de la continuación del mencionado fallo, de la notificación del mencionado fallo. El señor Yuri Yoxan hace uso del recurso de apelación establecido en el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito en los siguientes términos. Entonces, don Yuri, aquí pues para que sustente su recurso lo escuchamos. Listo. Primero solicitar la corrección de mi nombre en el fallo, ya que no corresponde mi nombre al que aparece en el fallo. ¿Sí? Según lo que establece el... Yuri se escribe con I latina al final. Ah, ok, listo. Entonces eso invocando pues el artículo 45 del CEPACA. Sí. Segundo, pues apelar este fallo por defecto fáctico, ¿sí? Debido a que existe insuficiencia de pruebas para demostrar la ocurrencia del hecho. Hay defecto sustantivo. Hay defecto sustantivo por violación de la Constitución política, violación de la presunción de inocencia y del debido proceso. Por violación. ¿Debido proceso? Sí. Y del indubio pro reo. Y defecto procedimental por negar el acceso a la administración de justicia en cuanto se negó la práctica a la administración de justicia por cuanto se negó la práctica de la inspección judicial por causas no establecidas en la ley. Práctica de la inspección judicial. Por negar el acceso a la administración de justicia por cuanto se negó la práctica de la inspección judicial. ¿En qué? Perdón, Yuri. ¿Qué penal? Se negó la práctica de la inspección judicial por motivos de qué?
Por motivos no establecidos en la ley ni en ninguna norma, como fue el hecho que el despacho manifestó que no tenía dinero para trasladarse al lugar. Hay una indebida apreciación de los medios de prueba en el fallo. Apreciación de los medios de prueba. Ya que el inspector toma como pruebas de la defensa, como pruebas de descargo, las pruebas de cargo. ¿Las pruebas de cargo? Sí, como pruebas de descargo. Lo cual evidentemente viola el derecho de defensa y de debido proceso. Puede observarse en el fallo, bajo el título de pruebas aportadas por la defensa, que el despacho tomó la declaración del patrullero Quirós. El despacho tomó como prueba aportada por la defensa Eso está en el folio 4. Prueba. Folio 4. Como pruebas aportadas por la defensa, las declaraciones de los patrulleros Quirós y Suárez. Lo cual es totalmente falso, ya que los patrulleros Quirós y Suárez fueron presentados como testigos de cargo por parte del despacho y no de la defensa. Como pruebas de cargo por parte del despacho y no de la defensa. Igualmente, en el mismo folio 4, se reconoce la falta de decreto de pruebas de oficio. decreto de pruebas de oficio. Sí. Justificándolo en que el presunto infractor no la solicitó.
siendo esto una falta al deber de parte del inspector, ya que las pruebas de oficio, como su propio nombre lo indica, la solicita o la debe solicitar el mismo inspector. De otra forma se desnaturalizaría la prueba de oficio y sería una prueba de parte. Dice el artículo 42 del Código General del Proceso que los jueces deben emplear los poderes de este código emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Cierra comillas. También adolece el fallo de una debida motivación y crítica de cada uno de los medios de prueba allegados. No tuvo en cuenta ni analizó ni dio trámite a la tacha de falsedad del comparendo falsedad ideológica en documento público, violando el debido proceso. Tampoco dio trámite a la tacha de los testigos la cual se solicitó en los alegatos de conclusión. Tal como lo establece el artículo 211 del Código General del Proceso.
El comparendo fue indebidamente valorado como prueba, como medio de prueba. Tal como aparece a folio 7 del fallo. Donde dice que se analiza como elemento probatorio legalmente incorporado al proceso la orden de comparendo número 4969-340. Puntos suspensivos. Dicha prueba está debidamente diligenciada y presenta consistencia en todas sus partes. ¿Está sin audio? Ay, sí, lo que pasa es que como están ahí hablando, en la grabación se alcanza a ver todo eso, entonces mientras usted indica, entonces para que no se haya tanto distorsión. Ah, listo, sí, es que le vi mover la boca, pero no le entendía qué me decía. Yo tampoco me había fijado, pero es por eso, cuando hablo, todo eso en el audio se escucha. Ah, ya. Prosigamos. ¿En qué parte quedó? Quedamos en puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Dicha prueba está debidamente diligenciada y presenta consistencia en todas sus partes. Cierra comilla. Reconociendo el despacho que le dio el alcance de prueba y de plena prueba al comparendo. Desconociendo lo dicho en los alegatos de conclusión y el precedente jurisprudencial el cual ha sido claro en cuanto a que el comparendo no es prueba de la comisión de la infracción, sino únicamente es una citación que se le realiza al presunto infractor para que comparezca ante la autoridad de tránsito competente. Sin hacer ninguna otra valoración de ningún otro medio de prueba, más que el comparendo, arreglón seguido concluye el despacho que la conducta del presunto infractor violó lo estipulado en la ley 769. Qué pena, don Yuri. Arreglón seguido que de ahí, discúlpeme. Arreglón seguido concluye que el presunto infractor violó lo estipulado en la ley 769.
Es decir, que llegó a esa conclusión sin haber valorado ningún otro elemento probatorio, únicamente el comparendo, dándole un valor probatorio que no tiene. Más adelante de esa conclusión, después de haber llegado a la conclusión de que se cometió la infracción por parte del presunto infractor, a folio 8, trae a colación el testimonio del policía Quirós. Dando validez a sus afirmaciones, ¿o no? A su afirmación de que existía una señal de tránsito de prohibido adelantar. Sin ningún sustento probatorio de dicha afirmación y sin pronunciarse acerca de la tacha de los testigos. Sí, señor. Se observa, o en el fallo también adolece Permítame un momento, por favor. Sí. de la violación de la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. De manera ilícita, como se demuestra en el mismo folio del fallo, cuando dice, abre comillas, no existe dentro del acervo probatorio pruebas que demuestren que la conducta del presunto infractor no haya violado lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Es decir, que el inspector violó sus funciones y su deber legal. Ya que lo que debe buscar
son las pruebas que demuestren la culpabilidad del presunto infractor. Y cuando no se demuestra esta culpabilidad, no hay plena prueba. No hay un elemento de convicción. Debe exonerársele, ya que toda duda debe resolverse a favor del acusado. Hay también error de la apreciación de la prueba en los siguientes folios. Cuando afirma el despacho que la vía estaba señalizada a lo largo y ancho. Abre comillas. Se puede observar la señalización de la vía, coma, la existencia de conos a lo largo del tramo vía. Oh, qué pena. Se puede observar la señalización de la vía. Sí, de la vía, coma. La existencia de conos a lo largo del tramo vía, coma. Lo que confirma y corrobora lo manifestado por los agentes de tránsito coma, quienes informaron que la vía se encontraba señalizada. Cierra comillas. Afirmación totalmente falsa, ya que de los medios de prueba aportado no se evidencia esa señalización a lo largo del tramo de la vía, sino únicamente unos conos al final de la curva. Únicamente unos conos al final de la vía. Sí, únicamente unos conos al final de la vía que no cerraban el carril, ni cerraban la vía. Lo que lleva a concluir o a motivar falsamente el fallo al despacho cuando dice, abre comillas, el despacho encuentra que estos videos
no logran desvirtuar la comisión de la infracción? Ni lo manifestado por los agentes de tránsito en la diligencia probatoria. Se observa también la parcialidad del testigo, la cual nunca fue valorada dentro del fallo, ya que el mismo agente de tránsito no puede servir como testigo de la infracción, como sucedió en este caso. Y como fue debidamente tachado en los alegatos de conclusión. Dice el fallo que se abre comillas, se puede observar que al no haber firmado el objetante la orden de comparendo, esta fue firmada por un testigo que en este caso fue el patrullero Jordi Suárez, en cumplimiento de esta disposición, cierra comillas. En la tacha de ese testigo cité oportunamente el concepto del Ministerio de Transporte de radicado número 2021 1340 136551. Trece cuarenta 136551 del 15 de febrero del 2021. En el que sostiene, abre comillas, al respecto, coma,
al respecto. Coma, los testigos son personas que deponen sobre los hechos que han presenciado. Coma, siendo sujetos distintos a las partes intervinientes, entre paréntesis, presunto infractor y o la autoridad de tránsito. Cierra paréntesis. Presunto infractor. Y o la autoridad de tránsito. Cierra paréntesis. Y cierra comillas. Lo que quiere decir que el comparendo en cuestión no fue diligenciado correctamente. Que no hubo una firma por parte del testigo, sino que quien firmó como testigo fue la misma autoridad de tránsito. Si bien estos argumentos de tacha del testimonio fueron esgrimidos en mis alegatos de conclusión, mis alegatos de conclusión, brilla por su ausencia en el fallo Sí, señor. ¿en qué parte quedó? Fueron exprimidos en mis alegatos de conclusión, brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia el alcance que se le dio a los diversos medios analizados y el trámite que se le dio a mis incidentes de tacha.
Igualmente, el despacho da a entender que el presunto infractor aceptó la conducta, pero que centró su acción en que no fue consumada. Lo cual es falso, ya que el presunto infractor nunca dijo que hubiera realizado tal conducta, sino que se refirió a la atipicidad de la conducta que los patrulleros pretendían esgrimir como una infracción al CNT. Es decir, no me estaba refiriendo a mi propia conducta, sino a los argumentos dados por los patrulleros. De manera que se incurre en una indebida apreciación de la prueba. Sí, señor. Igualmente solicito a la CUEN que se anule todo lo actuado por violación del principio de inmediación, ya que el inspector no estuvo presente en toda la audiencia, ni fue quien recaudó ni practicó directamente las pruebas. Sino que quien lo hizo fue su secretaria. Violando el artículo 151 del Código General del Proceso, que además prohíbe comisionar la práctica de pruebas. Igualmente, por violación de la concentración de la prueba y del derecho a la defensa técnica.
igualmente por violación a la concentración de la prueba. ¿No? Sí. Así lo indicó usted, igualmente por violación a la concentración de la prueba, ¿sí? Sí, de la concentración de la prueba Okay. y del derecho de la defensa técnica. Ya que la audiencia fue dividida en su práctica de pruebas en varias sesiones que impidieron ejercer apropiadamente una defensa oportuna ¿Me escucha? ¿En qué parte va? Dividida en su práctica de pruebas que impidieron ejercer una defensa oportuna. Sí, que impidieron ejercer una defensa oportuna, fluida e inmediata, teniendo en cuenta que nunca se me envió tampoco los videos de las audiencias de práctica de pruebas para poder refrescar la memoria, teniendo en cuenta que la audiencia fue dividida en varias sesiones y me era imposible poder recordar todo lo sucedido en la audiencia. Fue dividida en varias secciones, ¿sí? Sesiones. Sí. En varias sesiones. Sí, varias secciones y me fue imposible. Y me era imposible recordar tiempo después lo sucedido en cada una de las audiencias o de las sesiones. Sí, señor. En cada una de las sesiones. Por lo cual se violó flagrantemente mi derecho a la defensa, al no tener acceso a los videos y a la... La defensa, ¿sí? Al no tener acceso a los videos Sí. y no poder actuar en el momento oportuno, sino mucho tiempo después, cuando se reanudara la audiencia. Sí. Finalmente,
En el fallo no se observa ninguna plena prueba de la comisión de la conducta. Nunca se demostró que existiera una señal de prohibido adelantar. Y sin motivación alguna, se desestimó y no se valoró la prueba aportada. Adelantar y sin manera alguna. ¿Cómo? Perdón, nunca se demostró que existiera una señal de prohibido adelantar y nunca. Y no se valoró. Y no se valoró. El medio de prueba aportado por el impugnante, en el cual se demostraba fotográficamente que, contrario a lo dicho, el cual se demostraba fotográficamente, sí, que contrario a lo afirmado, por los testigos de cargo y por el despacho, que allí no existía ninguna señal de prohibido adelantar, sino que existía una señal que decía que estaba permitido adelantar y que todavía existe. Y que si se hubiera hecho la inspección judicial, se habrían dado cuenta que ahí está esa señal todavía, que permite adelantar. Sí, al despacho, allí no existía señal de prohibido adelantar, que al contrario, existía y existe. Sí. Una señal que autoriza adelantar. Que si se hubiera hecho la inspección judicial, hubiera sido plena prueba de la existencia de la señal que autoriza adelantar en ese tramo. Hubiera sido plena prueba de la señal. Plena prueba que autoriza adelantar en ese tramo. Y de la falsedad de los testigos al afirmar que allí existe una señal que no existe y sobre la cual el despacho no se pronunció, ni motivó su fallo, ni la tuvo en cuenta. Y el despacho la falsedad de testigos al afirmar que sí existe la señal y que el despacho no tuvo en cuenta, perdón. No. Sí, no la tuvo en cuenta. ¿Sí? No la tuvo en cuenta, ni se pronunció, ni motivó en el fallo. No explicó qué valor probatorio le daba o no le daba a la existencia o no de esa señal de tránsito, de si existía o no existía. ¿Sí? Igualmente,
solicito la nulidad al señor Acuén por violación del debido proceso, toda vez que estas audiencias deben ceñirse a las reglas de la oralidad. Pero como puede observarse del desarrollo de las mismas, todo el procedimiento fue escritural. Se impidió la fluidez del impugnante, de manera que se le cortaba la palabra para tomar nota de lo que decía. Como si estuviéramos en un sistema escritural y no oral. Generando interrupciones constantes que impidieron una defensa técnica apropiada dentro de las reglas de la oralidad. Igualmente, las decisiones no fueron tomadas en estrados, sino que fueron tomadas por fuera de las audiencias. Como se evidencia en la audiencia del fallo, donde la decisión no fue tomada dentro de la audiencia, sino que se llegó con un fallo escrito, realizado de antemano, de 16 folios, violando las reglas de la oralidad. Así nomás. Teniendo en cuenta lo anterior, en este estado de la diligencia, el despacho procede a resolver sobre el recurso interpuesto en el sentido que el artículo primero concede el recurso de apelación conforme lo ordenan el artículo 134 y 142 del Código Nacional de Tránsito, y se ordenan remitir las diligencias a segunda instancia a fin de que lo resuelva sobre el recurso interpuesto en contra de la resolución número 45 del 7 de abril de 2021. Comuníquese y notifíquese en estrados, dejándose constancias del caso. Entonces, como su merced lo solicitó, de acuerdo a su nombre, que es con la Y, se procederá a
hacer el ajuste y a remitirle nuevamente el escrito. ¿Listo, don Yuri? Bueno. Una cosa, esto se remite a segunda instancia. En segunda instancia, una vez remitan la decisión, ya sea revocando o confirmando la segunda instancia, vuelve acá y acá se notifica a su correo electrónico, teniendo en cuenta pues ya lo autorizado por usted dentro del proceso. Sí. Tengo el correo electrónico. Tengo un correo electrónico de notificación. ¿A usted tiene otro diferente? No, el correo que tengo ahí es el correo autorizado de notificación. Entonces cualquier actuación ahí, pues a ese correo se me puede notificar cualquier actuación. Ahí se notificaría la decisión de segunda instancia. Eso, Yuri. En cuanto a las audiencias que habló con el ingeniero, ya nos indicó más o menos una posibilidad para efectuar esa quema de las siguientes audiencias para proceder a enviarse junto con esto. Listo. Sobre eso, no se me pidió que iba a hacer valer ahí dentro de esas apelaciones, las mismas. ¿Señor? No, así nomás. Bueno, entonces se da por cerrada la diligencia. Quedamos atentos a la decisión de segunda instancia. Bueno, don Yuri. Bueno. Tenga buen día. Bueno, igualmente. Recording.